Amigos, bueno, el mercado esta semana ha dado una gran lección que, como siempre, muy pocos aprenderán. Fijaos los inputs que hemos tenido esta semana, al loro. Decepcionante debut de los ETF en Hong Kong, de Bitcoin y Ethereum, que también vaya timing han tenido para debutar, en la peor semana de los últimos 8 meses en cripto. Las mayores ventas hasta la fecha por parte de los ETF de Bitcoin al contado en Wall Street el miércoles de esta semana, que vendieron 9.500 Bitcoins, doblando así el récord vendedor anterior que estaba en tan solo 5.000 Bitcoins. Perdemos de nuevo el nivel de los 60.000. Encunde el pánico y ¡pum! Todo el mundo muestra sus cartas. Hemos visto a economistas aprovechando la oportunidad para decir literalmente: enhorabuena a todos los que habéis entendido que por fin Bitcoin es un activo meramente especulativo. Disfrutar de la caída. ¡Pum! Claro, los que estamos aquí en el sector nos quedamos como what the fuck, ¿qué está pasando aquí? También sí que es cierto que hay algún que otro creador de contenido que anda un poco despistadete y no está viendo el elefante que acaba de entrar en la tienda, porque si nos quitamos el sesgo del corto plazo y dejamos fuera el ego trading, que yo le llamo el ego trading, ¿no? Yo tengo, tú tienes razón, y tan solo miramos objetivamente lo que está pasando en el mercado estas últimas semanas, Carlos Lozano, de Plan BTC, lo tiene muy claro, que evidentemente puede estar equivocado, ¿no? Pero yo pienso que se está corrigiendo una onda alcista de grado mayor en Bitcoin de un 200%, que la gente a día de hoy sigue sin entender cripto y cómo funciona aquí la volatilidad. Que un menos 23%, ¿no? La corrección de Bitcoin, también ha sido la corrección que hizo el SP500 durante todo el año 2022. Pero aquí eso es común verlo 2, 3, 4 o 5 veces al año. Como también es común que Bitcoin ciclo tras ciclo rompa sus máximos históricos y se convierta en 3 de cada 4 años en el mejor activo por rendimiento, muy por encima de cualquier otro activo tradicional. Ese 200% ha sido el rendimiento que el SP500 ha dado en los últimos 10, 13 años, ¿no? Entonces, si solamente hablamos ahora de lo que tenemos sobre la mesa para coger un poquito de perspectiva, me da la sensación que muy poca gente está viendo que que Bitcoin se está abriendo sus puertas al mercado más líquido del mundo, que es Wall Street, y que Wall Street marca el camino del resto de países e instituciones de todo el planeta. También muy pocos están viendo que este año 2024 es el año con más elecciones de la historia. Y en noviembre de este año tenemos elecciones en Estados Unidos. ¿Os imagináis a los mercados colapsando y Biden haciendo campaña para las presidenciales? Sería rarete, ¿no? Digamos que le estaría dando mucha ventaja en el discurso a Donald Trump. También muy poca gente está viendo que Bitcoin ha visto máximos históricos antes del halving, mucho antes que en cualquier otro ciclo, y no hay puntadas sin hilo en los mercados, siempre nos dan pistas. También muy pocas personas están viendo, por otro lado, que Bitcoin tuvo su halving hace menos de un mes, que esto sucede cada 4 años y que claramente tiene un impacto en el precio a 12 meses vista, no mañana ni pasado, a 12 meses vista. Que cuando hablamos de bull run hablamos de ese horizonte temporal. Quien quiera perderse en la jungla o en el salvaje oeste del corto plazo, que lo haga. Quien quiera ser detractor de Bitcoin, que lo sea. Pero recuerda que te estás poniendo delante del mejor activo por rendimiento de la última década. Y a largo plazo, la historia ha demostrado que eso no suele ser buena idea, ¿no? Hay una frase muy buena que dice: la hora más oscura de la noche es la que precede al alba. Literalmente es así, no solamente en cripto, sino en cualquier otra cosa en la vida. Fijaos que esta semana estábamos con el corazón en la mano, parecía, ¿verdad? Hostia, es que esta caída, es que ahora los 50, es que esto, es que lo otro. Y justamente ese momento era el punto de inflexión antes de un gran rebote en todo el sector cripto. Evidentemente, pues si tienes el portafolio lleno de gemitas, estarás pagando ahora mismo el precio de la inexperiencia y, bajo mi punto de vista, sin ser consejo de inversión, yo lo que haría es aprovechar los rebotes para rebalancear tu portafolio y siempre pensar en rendimientos sostenidos a largo plazo. Bitcoin, amigos. Bitcoin recupera los $60.000 como soporte, generando una trampa bajista, ¿no? En el momento de mayor pesimismo de los últimos 8 meses, y ahora se enfrenta al nivel de los $67.000, que va a ser un gatillo para atacar máximos históricos o volver a la base de los 60.000 o, quién sabe, niveles inferiores. Todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy, pero si tenemos la perspectiva de que estamos corrigiendo un movimiento alcista de grado mayor, que probablemente estaremos gran parte de este segundo trimestre por debajo de máximos históricos y por encima de los 50.000, para probablemente en la segunda mitad de este año haber corregido ya ese impulso que os estoy diciendo y tener gasolina, el tanque lleno de gasolina, las pilas cargadas para emprender la parte más alcista del ciclo de Bitcoin con un movimiento de un 200% corregido, yo creo que la visión que tenemos de mercado es otra. Así que, amigos, hoy tenemos mucha faena a nivel técnico después de estos movimientos que han dejado a más de uno con la cara torcida. Espero que os guste el vídeo. Si es así, por favor, darle like, suscribiros al canal y activar la campanita porque se vienen cositas importantes la siguiente semana. Y vamos para allá.
Bueno amigos, atención porque hoy el vídeo va a estar muy interesante. Vamos a analizar el esquema acumulativo de Wyckoff fase por fase y luego vamos a ver qué tipo de relación podría tener con el movimiento que lleva generando Bitcoin desde marzo de este año, con un techo en los máximos de los 73.400, 74.000 dólares y una base en niveles de los 60.000. Pero antes quiero comentaros, para todos los que habéis tenido la paciencia suficiente de esperaros a la sección de Quant Fury en el vídeo anterior, sabéis que realicé un trade en directo cuando Bitcoin cotizaba en los 57.200, comentándoos que lo que estáis viendo en pantalla era mi escenario de mayor probabilidad. Y precisamente, ahí lo explico, ¿no? Pero os lo digo, cuando ya está toda la carne vendida, podríamos decir, hostia, pero ¿qué más hace falta para que Bitcoin caiga, no? Hemos tenido todo lo que hemos comentado en la parte inicial del vídeo, los ETF de Hong Kong, las ventas agresivas, uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Oye, y Bitcoin está ahí. Y Bitcoin está ahí. Entonces, los suelos se generan en zonas de miedo. Y es precisamente lo que veíamos cuando estábamos en los 57.200, ¿no? Siempre y cuando estemos en una tendencia alcista de largo plazo. Ahora, ¿qué niveles vamos a ir a buscar la semana que viene? Yo creo que con alta probabilidad niveles de los 67.000 dólares, y romper niveles de los 67.000 dólares nos abrirá la puerta a un nuevo ataque a máximos históricos. Bajo mi punto de vista, seguiríamos dentro de esa corrección de grado mayor de los últimos 7 meses, ese alza del 200%, y esta corrección podría consumir gran parte de este segundo trimestre en este rango. No descarto que después de llegar a estas zonas podamos volver a la parte baja y seguir aquí generando este rango acumulativo de Wyckoff que yo pienso que se está generando en Bitcoin. Ojalá me equivoque y Bitcoin reviente la semana que viene al alza y veamos los 100.000 dólares, ¿vale? Pero siendo objetivo, esto es lo que pienso que está pasando. Ahora, mucha gente dirá, hombre Carlos, fíjate que aquí venimos de caídas y aquí venimos de subida, no puede ser. Eso da igual, una cosa es ver una acumulación después de una caída y otra cosa es ver una reacumulación después de una subida. Es lo mismo, quédate con el rango, esa corrección en tiempo, esa consolidación, consumiendo tiempo por niveles superiores. Ahora, fijaos, por ejemplo, tenemos la fase A, ¿no? Que digamos que es el second test, el rally automático. Este sería el second test, digamos, donde se genera el suelo y el techo del rango. Que eso se generó con el mínimo de la vela del 5 de marzo y luego también este movimiento alcista que nos llevó a máximos históricos. Aquí ya tenemos el rango y ya podemos trabajarlo. Vale. Ahora fijaos que luego también tuvimos todo este movimiento con la guerra. Recordaréis la guerra. Hostia, qué miedo, que nos vamos a no sé dónde. Nuevo rebote al alza. Pero este movimiento ya no rompe los máximos anteriores y tampoco este, por lo que podríamos decir que el sprint que hemos visto recientemente la semana pasada coincide con una fase C de un rango acumulativo de Wyckoff, lo cual quiere decir que probablemente después de este sprint como mínimo se ataque el área de valor del rango, niveles de los 67.000 dólares. Y no podemos descartar, si rompemos los 67.000, atacar la parte alta del rango. Y aquí evidentemente pueden pasar muchas cosas. Puede pasar desde llegar a niveles de los 67, no tener fuerza y volver al ataque de zona de mínimos, y habría que reevaluar de nuevo el escenario. Pero después de esta trampa, siendo fríos, ¿no? Siendo fríos, si pensáis en el sentimiento que hubo en el mínimo de esta vela, que fue un sentimiento tremendamente negativo, evidentemente, mucha gente cuando el activo vuelva probablemente lo interprete como una oportunidad. Y precisamente por eso lo normal es que siga subiendo para partir piernas y liquidar todos esos bajistas que se vendieron todo aquí y además se posicionaron en ventas con SLs probablemente por encima de niveles de los 67.000 o de los 70.000 dólares. Estos son los dos niveles que bajo mi punto de vista están reventados de puntos de liquidación y puntos de SL, y niveles en los que pienso que Bitcoin va a ir a testear estas zonas. Si rompe 67.000, alta probabilidad de ver niveles de los 70 y tantos. Y si rompemos máximos históricos, podríamos entrar en la fase D, en una fase de reacumulación por encima de máximos históricos, entre los 80 y los 75 perfectamente, para quizá de cara al mes de junio tirar, o a la última parte del mes de junio, ya veremos, tirar hacia arriba. Esto es lo que yo tengo en mi mente, ¿vale? Un poco ya os he desgranado con este último movimiento que hemos visto en Bitcoin, que es lo que yo espero del activo. Resumiéndolo muy mucho y limpiándolo todo, creo que estamos en una fase C de un rango acumulativo de Wyckoff. Después de este sprint, evidentemente, esto es algo muy probable. Luego, si volvemos a la parte alta de este rango, hay una alta probabilidad de tener un nuevo ataque al área de valor, que sería los 67.000, pero fijaos que para todo esto podríamos consumir perfectamente 3 semanas, 2-3 semanas.
Luego de aquí podríamos volver un nuevo ataque y un nuevo movimiento que podría llevar al activo a máximos históricos, niveles de los 80, 85, 78, para luego volver a testear este techo de máximos históricos como suelo y seguir consumiendo así tiempo entre niveles de los 74.000, 80.000, da igual, más o menos estamos en esos niveles, y los mínimos de los 60.000. Ese rango, eso podría generar una corrección de grado mayor del alza desde septiembre del 23 hasta marzo del 24. Y de cara a la última mitad de este segundo trimestre, podríamos valorar el inicio de un nuevo movimiento alcista sostenido en el tiempo, ¿vale? Así que bueno, más o menos esto es lo que tengo en mi mente. No sé si os habréis enterado, si no. Oye, si más o menos os habéis enterado, ponedmelo en la caja de comentarios. Si estáis de acuerdo conmigo, hay mucha gente que piensa que esto es un esquema de distribución de Wyckoff. Después de esta trampa bajista, bajo mi punto de vista, ese escenario pierde probabilidad y suma probabilidad a un esquema acumulativo. Así que el que manda siempre es el mercado y veremos qué tiene para nosotros. Recordaréis que en el último vídeo ya os comenté lo mismo, ¿no? Que Bitcoin normalmente genera los mínimos partiendo piernas. Fijaos, ya lo hizo aquí en marzo del 23, lo hizo también aquí en junio del 23, lo hizo por aquí en septiembre del 23, lo hizo por aquí en enero del 23 y lo ha vuelto a hacer ahora. Y como estáis viendo, estas recuperaciones en V lo que generan es un punto de máxima oportunidad financiera. Es un punto en el cual, oye, ha habido una gran oportunidad de compras, ¿no? Y a partir de aquí vemos un rebote que veremos hasta dónde nos llega. Pero simplemente pensando en la teoría de la opinión contraria, es decir, que cuando estábamos aquí, recordad, todos los economistas, creadores de contenido bajistas que decían jaja, jiji, jaja, pues bueno, refleja muy bien el sentimiento del mercado que había justamente en esos niveles, ¿no? Un sentimiento de pesimismo, que el que no tiene Bitcoin se ríe del que tiene Bitcoin. Pues precisamente eso podría haber sido el mínimo antes de un impulso que lleve como mínimo a Bitcoin a testear niveles de los $67.000, y si tenemos la fuerza de romper los 67.000, valoraría un ataque a máximos históricos, ¿vale? Que es lo que no quiero ver bajo ningún concepto. No me gustaría ver cómo llega a 67, hace una limpieza de esta zona de mínimos y de nuevo se mete hacia abajo, atacando así la parte baja, porque quizá no podríamos descartar volver a limpiar de nuevo los mínimos que se generaron el 1 de mayo, y niveles de los 55-53 son bastantes viables, ¿no? Es lo que yo pienso. Esto podría ser, por ejemplo, imaginaos una nueva trampa y seguir dentro de este rango que os estoy comentando. La idea es que entendamos que estamos consumiendo tiempo por la parte alta de un movimiento de un 200%, para muy probablemente, cuando acabe esta corrección en tiempo más que en precio, porque proporcionalmente la corrección en precio ha sido ridícula, muy probablemente emprender una nueva onda alcista de grado mayor que podría llevar a Bitcoin a cotizar en las 6 cifras quizá para la última parte de este año, ¿vale? Entendiendo esto, si entendemos esto, que yo creo que ya tenemos mucho ganado, ahora hablamos de las altcoins. ¿Qué os parece? Hablamos de las altcoins. Ya más o menos el panorama de Bitcoin yo lo tengo claro, ¿no? El mercado siempre puede sorprender, pero yo lo tengo claro. Lo tengo claro. Ahora, me he hecho un poco más pequeñito y me he subido un poco para que podamos ver también el RSI de 14 periodos, cómo ha cumplido perfectamente el mismo patrón que Bitcoin ha generado en los mínimos de cada una de las correcciones que ha tenido desde inicios del 23. Máximos decrecientes en el RSI, ruptura, inicio de un nuevo movimiento alcista. Máximos decrecientes en el RSI, ruptura, inicio de un nuevo movimiento alcista. Y esto se ha venido repitiendo. O si no queremos fijarnos en la ruptura, no importa, cada vez que este RSI ha cotizado por debajo, bueno, ha marcado por debajo del punto 40, ha sido una muy buena oportunidad para acumular este activo. Vamos a pasar a analizar las altcoins, como íbamos comentando, porque es interesante que tengamos la perspectiva de largo plazo, por lo menos la que yo he comentado es la que yo tengo, ¿vale? Entonces, si yo quiero acumular altcoins con vistas a largo plazo, con vistas a finales de este año, me interesa muy mucho saber qué es lo más probable para Bitcoin, para saber si podríamos ver leñazos a la baja adicionales a los que ya hemos visto en las altcoins, o más bien les podría deparar una etapa de letargo de varios meses por estos mismos niveles que a toro pasado podrían ser grandes zonas antes de una gran corrida alcista, como ha sucedido en cada uno de los ciclos anteriores. Si pasamos a ver, por ejemplo, a HBAR directamente en la gráfica semanal, fijaos que el comportamiento a nivel técnico es muy bueno, es algo que he comentado en muchas ocasiones. Venimos de un mercado bajista de nada más y nada menos que de 413 días. Hemos estado laterales aproximadamente unos 600 y pico días, y si contemplamos el inicio de un nuevo movimiento alcista desde este mínimo, en lugar desde la ruptura, no me importa, esto podría llevarnos en HBAR a tener un mercado alcista hasta el primer trimestre del 24, que es más o menos donde yo tengo en mente empezar a recoger profits, en un vídeo que ya compartí con todos vosotros, ¿no? Por lo tanto, todo lo que esté por debajo del 0.10 en HBAR,
bajo mi punto de vista, yo lo voy a interpretar como buenas oportunidades para acumular este activo que a mí me interesa tener, ¿vale? ¿Cuál va a ser el mínimo? Yo qué sé, no lo sé, es que de verdad no sé cuál va a ser el mínimo. Yo lo que hago es fraccionarme bien la liquidez, tener un horizonte temporal de largo plazo, no estar apalancado y mirarlo todo en perspectiva. El que se quiera pegar de piños en el salvaje oeste o en la selva, que lo haga. Yo no voy a estar ahí, yo ya he pasado esa etapa, ¿vale? Vamos a Ethereum, por ejemplo, que está teniendo un comportamiento muy interesante. Y por cierto, amigos, aprovecho para comentaros que os dejo por aquí el link para que os descarguéis Quant Fury, si os apetece. Es la plataforma que yo utilizo para operar estos mercados a nivel de trading. También tiene un mercado spot en el que se puede acumular Bitcoin, Ethereum. Podéis tener también ahí stablecoins, Chainlink y otro tipo de criptoactivos. Y además, si os descargáis la plataforma desde este código QR y me enviáis la palabra formación a mi Instagram, una persona de mi equipo os dirá cómo podéis acceder a una formación de trading que he creado 100% gratuita, ¿vale? Seguimos con Ethereum, fijaos que generó un rango muy interesante entre niveles de los 3.300 y la zona de máximos aproximadamente de los 4.000 y ahora recuperar de nuevo en un movimiento alcista para Ethereum el nivel de los 3.300, esto habría quedado como una zona de acumulación por debajo de este nivel de suelos tan importantes de todo este año 2024 y bajo mi punto de vista habría que ejecutar el rango al alza, cosa que lo llevaría a niveles en torno a los 3.770. Estoy en un punto bastante interesante porque por otro lado estoy viendo como el sector tradicional podría estar generando un rebote antes del despliegue de una nueva onda bajista. Pero bueno, ahora analizaremos el sector tradicional y cómo podría impactar esto en el sector cripto, ¿no? Por el momento, este es el escenario que yo tengo en Ethereum. Si pasamos a ver Cardano, os comenté en el último vídeo que bajo mi punto de vista el mercado estaba en una zona de rebote, si no podéis ir a verlo, y sigue estando. Pienso que vamos a tener este tipo de movimientos en Cardano hacia niveles de los 0.58, 0.60, a testear toda esta zona de suelos de este hombro cabeza a hombro que ya ha ejecutado la proyección a la baja. Dogecoin, un movimiento muy interesante en Dogecoin que refleja a la perfección en qué punto se encuentra el ecosistema cripto. Para todo aquel que no lo entienda, simplemente interpretando bien esta gráfica nos da mucha información. Si dejamos atrás todo el bull market anterior y vemos que el mercado bajista ha durado en tiempo para Dogecoin, por ejemplo, 400 días... Hemos estado, bueno, Dogecoin en este caso, en niveles de los 0.057 a los 0.10, ha estado por estos niveles Dogecoin nada más y nada menos que 658 días. Después de romper esto, lo que está generando con los mínimos de esta semana probablemente es un pullback a toda esa zona de anterior techo, ¿no? Esta zona de acumulación para dar inicio o continuidad al inicio de un nuevo movimiento alcista de grado mayor que ha iniciado al romper los 0.10. Es lo que yo tengo en mente. ¿Vale? Es que lo digo porque en cada vídeo me sale alguien diciendo que... Pero es que el mercado no iba a subir. Yo pienso que va a subir, pero no sé si va a subir la semana que viene, el mes que viene o en 5 meses. Porque yo, el análisis que hago de grado mayor, que es el que al final suele dar mejores rendimientos, si tienes la paciencia adecuada, ya sabéis que el mundo cripto es volátil, pero normalmente la volatilidad, si estás en los activos adecuados, juega a tu favor. El análisis que tengo es de largo plazo, ¿vale? Fijaos, y esto pues yo creo que refleja a la perfección lo que cabe esperar para cripto, lo que resta de este año y la primera mitad quizá de 2025. Polkadot, os he comentado en varias ocasiones, algo bastante similar a lo visto anteriormente. Para mí esto es una onda 1 y ahora estamos en una onda 2 antes de una nueva onda 3 que podría llevar a Polkadot a niveles en torno a los $16. Os he traído Flux, es uno de los activos que yo tengo en cartera, que comenté. Este activo, bueno, no hace falta que vayáis a ir a ver a los vídeos porque ya lo comento yo. Por allá... En diciembre, la primera semana de diciembre, por estos niveles de aquí, comenté que compraba este activo que actualmente está un 80% por arriba a pesar de la corrección que hemos tenido y está generando un test muy interesante a este nivel de anterior techo en gráfica semanal, pero es que en gráfica diaria, fijaos que ya estamos teniendo ciertas divergencias en el RSI, aquí tenemos mínimos crecientes, aquí tendríamos mínimos al mismo nivel, estamos rompiendo la directriz bajista, respetando el nivel de los 0.85, pienso que están unos niveles muy interesantes y que podría venirse este tipo de movimientos, ¿vale? Movimientos en búsqueda del 1.21 aproximadamente, vamos a dejarlo por ahí. Porque pensad que si rompemos esta zona de máximos, aquí tenemos un doble suelo que se podría ejecutar al alza y llevarlo a estos targets que comento, ¿no? Si pasamos a ver, bueno, vamos a dejar EBIT para el final, igual que el Total 3 para el final, que hay información muy interesante. ICP sigue dentro de esta estructura reacumulativa también, algo muy similar a lo que os lo he dicho, que os lo dije hace tiempo ya, que yo pienso que lo que está generando ICP
es algo bastante similar a lo que podríamos esperar de Bitcoin, incluso si rompiera el rango por la parte alta y viéramos nuevos máximos históricos. No descartaría este tipo de movimientos en Bitcoin a los 80, que partiera la pierna a todo el mundo, porque eso nadie se lo espera ahora, para luego volver a reingresar en el rango y visitar la parte baja y seguir consumiendo tiempo dentro de este rango de acumulación o dentro de esta corrección en tiempo del alza, que en este caso lleva ICP y que Bitcoin ha generado desde septiembre del 23 hasta marzo del 24. Esto es algo muy similar a lo que yo tengo en mi cabeza que puede pasar en Bitcoin. Ojo, que finalmente si no sucede, pues tampoco descarto visitar niveles de los 50 y pocos, pero es que hasta que no se rompan ciertas zonas importantes y sobre todo después del movimiento que estamos teniendo esta semana, pienso que este es el escenario más probable. Kujira, seguimos cercanos en niveles de los 0.61 de FIBO de toda esta corrección. Realmente, bueno, pues hubo mucho hype en esta criptomoneda, ¿no? Y yo pienso que sinceramente que ya hemos visto los mínimos o zona de mínimos antes de algún rebote importante en torno al 70%, es lo que yo pienso, que de aquí podría venir otro rebote y en cuanto rompamos los máximos relativos del 23 de abril, se confirmaría un doble suelo y la proyección podría llevarlo a niveles de los 3.3 dólares. Os he traído hoy también Chainlink, que es el oráculo por excelencia que utiliza el sector cripto con también el sector tradicional para validar que la información de ambos lados que va hacia adentro y hacia afuera del cripto sea correcta. Y en este caso Chainlink, que es lo que es uno de los activos que están utilizando también mucho las instituciones y está respetando unas zonas de suelos de noviembre del 23, niveles que me resulta muy interesante para acumular si considero que este activo quiero que esté en mi portafolio. Yo no tengo, pero bueno, interesante con movimiento de Chainlink. Por aquí, por ejemplo, hemos visto también cómo ORDS ha generado una limpieza del mínimo de este bloquecito que fue el que generó el máximo a toda esta zona de ataque. Hemos limpiado justamente este bloque y hemos tenido una reacción importante, muy interesante los máximos del día de ayer, porque si rompemos los máximos del día de ayer, esto podría ser una figura de vuelta y podríamos iniciar un nuevo movimiento de rebote hacia zonas en torno a los 0.15. Pepe, yo os digo algo, yo me tengo que quitar el sombrero con Pepe. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Pero es la realidad. Es que está muy cercano a los máximos de este año. 25% de los máximos de este año. O sea, es un activo que está comportándose muy bien, que tampoco tiene una capitalización de mercado muy elevada y que no podríamos descartar que esto también sea una acumulación de Wyckoff. Fijaos, esta es la trampa que hemos visto en la fase D o E, no lo recuerdo ya. Y ahora, después de este segundo test a estos niveles, si vuelve y rompe máximos históricos, esperaría una especie de acumulación por estos niveles antes del despliegue de un nuevo movimiento de impulso que podría tener relación con esta onda anterior. Si pasamos a Render Network, recordaréis que esto lo comentamos en los mínimos. En el último vídeo podéis ir a verlo. Pusimos este tipo de corrección en tiempo más que en precio para Render Network por el buen aspecto técnico y por el buen comportamiento a nivel técnico que está teniendo. Un activo que sin duda alguna, si se ha podido acumular en una etapa temprana, yo mantendría hold para primer trimestre del 25. No ha sido mi caso. Yo de hecho traje este activo cuando estaba, creo yo, si no me equivoco, por todos estos niveles de aquí. En la tier list, en la misma tier list que traje cuando Saucer cotizaba en 0.03, también traje a Render como gema. Muy interesante a tener en cuenta. Y desde esos niveles pues ha pegado ya un rendimiento de un 151%. Así que muy buen comportamiento de Render Network, que sin duda alguna yo tendría en cartera lo que resta de año si hubiera comprado en una etapa bastante temprana. También os traigo el día de hoy Rune, porque está respetando unos niveles de suelos muy importantes de los 4 dólares y está en una zona bastante similar a la de Chainlink, ¿no? Respetando niveles de los mínimos de este año, por lo que bueno, yo considero que sería interesante todo lo que sea aproximarse a estos niveles, poder buscar algún tipo de trade especulativo para corregir todo este movimiento bajista del día 11 de abril y esto pues es un trade bastante interesante de casi un 40%. Veremos. Saucer Swap sigue en su corrección normal después del movimiento alcista que ha tenido de más de un 1500%. Muy buen comportamiento técnico y esto lo que estamos viendo es una corrección en tiempo por la parte alta después de este movimiento. Hay que tener paciencia y hay que también entender las fases del mercado, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está esperando que Saucer reviente de la noche a la mañana, pero mirar el resto del ecosistema cripto. Es muy complicado que un solo activo se desmarque y que empiece a máximo histórico tras máximo histórico si realmente el sector no está para eso. Ahora mismo. Veremos. Os quiero decir algo, que hace tiempo ya que no hago esto, pero es que quiero deciros algo, ¿eh? Amigos, en menos de un mes, en principio, se podrían aprobar los ETF de Ethereum al contado en Wall Street. Atención a esto, ¿vale? Porque el mercado es una máquina que descuenta expectativas futuras.
Si en menos de un mes se aprobasen, que no lo sabemos, a lo mejor se rechazan, ya sabéis que Larry Fink dijo que la SEC declare Ethereum como un valor que da igual, no importa, para aprobar un ETF. Y también hay una demanda de por medio para presionar a la SEC, tal y como hizo Grayscale con los ETF de Bitcoin, por lo que no podemos descartar que se acaben aprobando. Y el mercado es una máquina que descuenta expectativas futuras. Si esto es así, probablemente ahora mismo estaríamos en una zona de mínimos relativos antes de un impulso bastante importante en todo cripto, ¿vale? Tener esto en cuenta, no digo que vaya a pasar, de hecho no lo sé si va a pasar o no, pero atentos a esto, que luego, claro, a todo lo pasado decimos, no, claro, es que esas zonas eran muy interesantes porque se iban a aprobar los ETF, ¿no? Bueno, vamos con Trias, una criptomoneda relacionada con la inteligencia artificial, testeando una zona de suelos muy interesante en torno a los $8. Buena reacción después de volver a testear estos niveles. Considero que, ya os digo, aquí tenemos una clara directriz bajista, tenemos divergencias alcistas, alta probabilidad de emprender un nuevo movimiento en Trias hacia niveles de los $13. Si pasamos al Total 3, que nos recoge la capitalización total del mercado de las altcoins, excluyendo Bitcoin y Ethereum, fijaos cómo hemos roto una directriz bajista en el RSI que recoge los máximos decrecientes. También estamos viendo ciertas divergencias alcistas y no podríamos descartar, si finalmente tenemos un nuevo tirón del sector cripto esta nueva semana, que de romper estos niveles de aquí, atención, porque esto podría quedar como un patrón de W, que es el típico patrón, bueno, de doble suelo, como queráis llamarlo, y volver a atacar la parte alta de todo el máximo de este año en cuanto a capitalización en el sector de las altcoins. Y evidentemente eso podría venir de la mano de una gran noticia como la aprobación de los ETF de Ethereum al contado. Atención, ¿vale? Porque es que a veces, por el pesimismo que tenemos en el momentum del mercado, no nos damos cuenta de lo que podríamos tener delante. Que no digo que vaya a pasar, que a lo mejor finalmente pues no se aprueban, tenemos un plof, Bitcoin vuelve a niveles de los 60, es que no lo sé. Pero tener en cuenta esto también, no os dejéis llevar por las emociones del corto plazo. Ahora me hace gracia porque cuando estamos en este punto, ¿verdad?, cuesta mucho evadirse. Y una cosa es celebrar los éxitos logrados, como por ejemplo cuando estábamos en máximos históricos, que yo saqué el matasuegras, ¿no? Y en ese vídeo mismo dije, mira amigos, a lo mejor ahora viene una corrección, pero esto hay que celebrarlo porque venimos de un mercado bajista muy loco, que unos pocos hemos estado aquí creando contenido para vosotros en una etapa de travesía en el desierto muy loca que ha costado mucho, ¿no? Entonces eran momentos de celebración y lo son ahora también, porque pienso que el comportamiento técnico está siendo muy bueno de todo el ecosistema cripto. Tenemos aquí antes de finalizar, EBIT, que es el ETF de BlackRock, y fijaos que ha tenido una corrección también importante desde sus máximos en torno al 22-23%, y en el RSI también está rompiendo esta directriz que conecta los máximos decrecientes y que le podría llevar a un nuevo movimiento alcista, a un nuevo ataque hacia niveles en torno a sus máximos históricos, y esto podría ser también esa figura acumulativa que os estoy diciendo que podríamos ver en Bitcoin con su respectivo sprint bajista. Ahora, quiero comentaros algo. Quiero analizar el SP500. ¿Por qué? Fijaos, esta es la corrección que vimos desde agosto hasta octubre, ¿vale? La última corrección importante antes de ese movimiento en el SP500 de un 30%. Si yo cojo este movimiento literal, desde el inicio del movimiento hasta el mínimo de movimiento, y me lo llevo al movimiento actual del precio, fijaos que no podríamos descartar si se repite igual, que es muy complicado, al final nunca hay movimientos iguales, pero si estamos entrando en ese tipo de correcciones, o ya estamos dentro, podríamos estar cerca de una zona a partir de la cual el SP500 vuelva a desarrollar un nuevo tramo a la baja, una nueva pata bajista, que podría finalizar incluso en niveles de los 4.750. Todo este bloquecito, que a toro pasado sería un testeo a los máximos del año 2021, y también toda esta pauta plana de diciembre, toda esta zona de aquí. No podemos descartar que esto suceda para finales del mes de junio, y que en julio ya tengamos una fuerte recuperación para encarar la segunda mitad de este año con esta onda alcista ya corregida, ¿vale? Así que esto también es importante tenerlo en mente para ver el posible impacto que puede tener en el sector de las altcoins, que lo iremos analizando semana a semana. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Como ya sabéis, mañana en principio se iba a estrenar el formato de noticias y actualidad cripto, un formato nuevo que a día de hoy pues no existe algo parecido en el sector. Os voy a dejar de hecho por aquí abajo algún spoiler para que veáis de qué va a ir la cosa, y va a ser un formato que, si queréis estar al día de lo que pasa en el mundo cripto, hacia dónde nos dirigimos, porque siempre hablamos aquí en términos de precio, ¿no? Hacemos una pequeña entradita de 4 o 5 minutos hablando de fundamentales, pero luego nos metemos con el análisis técnico. Entonces, si queréis saber las nuevas alianzas que está teniendo Bitcoin y el ecosistema cripto con el sector tradicional,
este formato es el vuestro. Se va a estrenar este jueves, seguramente a eso de las 5:30, 6 de la tarde. Lo iba a estrenar mañana, pero estoy teniendo unos pequeños problemas de audio y prefiero sacarlo con la mayor calidad posible. Espero que os guste, hay muchísimo trabajo ahí puesto, muchas horas detrás para daros el contenido de mayor calidad, el contenido que realmente os merecéis. Así que nada, familia. Nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo como este, ¿no? Actualizaremos evidentemente una semana muy importante para Bitcoin después de este cierre semanal, y en el propio miércoles ya os diré que os vais a encontrar el día siguiente, el jueves, con el estreno del nuevo formato. Un fuertísimo abrazo, amigos, y que paséis un feliz inicio de semana. Chao.